la prédica de hoy se llama Comprometido. Y vamos a hablar acerca del compromiso que cada uno de nosotros necesitamos aprender y ejercitar en nuestra vida como un estilo de vida también, porque si no entendemos que el principio del compromiso tiene que estar revelado en nuestro corazón, vamos a avanzar muy poco, vamos a obtener muy poco en esta vida. Y la verdad es que Dios nos puso en esta tierra con un propósito muy grande, amada iglesia. Entonces ese propósito se va a llevar a cabo en la medida que tú y yo nos comprometamos con Dios. Y cuando escuchamos la palabra compromiso, pues me hace recordar cuando las palabras de dos novios que pronto se están casando y pronto serán cónyuges. Entonces se les ministra y entonces ellos prometen que ni la muerte los va a separar, que enfermedad, en pobreza no los va a separar, porque ahí se hace un pacto, un compromiso entre ambos, y se espera que cada uno de los cónyuges sea fiel a ese compromiso, a ese pacto. Y en la Biblia, pues Dios también nos enseña a que tú y yo tenemos que aprender a ser comprometidos de pronto con nuestro cónyuge, comprometidos con nuestra familia, pero sobre todo comprometidos con Dios, porque cuando un hombre o una mujer de Dios, un joven, se compromete con Dios, así como hemos venido estudiando con todo este mes en la serie Inquebrantables, hombres y mujeres que realmente entendieron qué es el compromiso con Dios, que solamente la muerte los podría separar, y que no pasaron persecuciones, tantas cosas, pero ellos se mantuvieron firmes. Imagínense un esposo o una esposa que en medio de un problema, después ya de casados, diga: uy, este problema me está afectando mucho, así que lo siento, esposa, lo siento, esposo, ya no puedo continuar casado contigo por un problema X. Entonces podríamos decir que ese hombre o esa mujer no ha entendido el compromiso, porque el compromiso, de pronto estamos cansados, de pronto estamos tristes, de pronto podemos estar molestos, pero eso tenemos que arreglarlo en un momento, pero luego tenemos que continuar con nuestro compromiso, pase lo que pase. Y con Dios también tiene que ser de la misma manera. Muchas personas o muchas veces hemos visto a cristianos que quieren la parte de Salvador, a Jesús como Salvador. Entonces Jesús nos salva, Jesús nos bendice, Jesús nos da lo que necesitamos. Vamos, oramos al Padre Celestial y Él nos responde, y obtenemos nuestro milagro. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios y el pacto que hacemos con Dios es recíproco, o sea, Dios se compromete a ser nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador, pero de parte de nosotros hacia Él también hay un compromiso de serle obedientes, de serle hijos fieles, de ser todo lo que dice su palabra. Y muchas veces vemos que los cristianos solamente venimos y conocemos al Señor y por lo que Él nos puede dar, pero amada iglesia, yo quiero en este día traer a tu corazón esta palabra, que Dios quiere que tú forjes ese compromiso con Él en medio de tiempos difíciles. Si tú estás comprometido con Dios, entonces tú no vas a dejar de congregar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es bueno dejar de congregarse, como algunos, que no eres tú, tienen por costumbre. Entonces la pandemia, cuando tú eres comprometido, la pandemia no te hace romper tu compromiso de ser un fiel hijo de Dios, ¿no? Que cumples tu compromiso congregando, que asistes a tu grupo en casa porque estás comprometido con Dios, estás comprometido con la visión de nuestra iglesia. Quiere decir que tu compromiso va más allá de tu trabajo, de tu tiempo, que es importante porque esas son las bendiciones, las añadiduras que Dios nos da, pero Dios nos permite la vida y la oportunidad para servirle. Como yo siempre les digo, somos sobrevivientes después de esta pandemia y entonces estamos vivos para servirle, ¿no? Entonces todas las añadiduras son hermosas, son lindas para disfrutarlas, pero lo más importante es cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y la gran comisión que hemos sido, perdonen la repetición, pero es que Jesús dijo antes de irse: id y haced discípulos. La gran comisión: id y haced discípulos. Entonces esa es la tarea que tú y yo tenemos, de hacer discípulos por todas las naciones. Entonces ahora que lo hacemos a través de las redes sociales,
estamos haciendo discípulos, ¿verdad? Pero necesitamos que ese compromiso no solamente esté en su pastora y en tu líder, sino en ti también, que me estás escuchando, me estás viendo. ¿Qué tan comprometido estás con Dios? ¿Qué tan comprometido estás con tu iglesia, el Shaddai? ¿Qué tan comprometido estás con tu cónyuge si eres casado? ¿Qué tan comprometido estás con tus padres o tus hijos, tu familia en general? ¿Qué tan comprometido estás con la visión de nuestra iglesia? La visión de nuestra iglesia es trabajar con todas las familias, empezando por tu familia y pues hasta alcanzar todas las familias de la tierra. Pero es que no hemos alcanzado todavía las familias de la tierra, por lo tanto, tenemos que seguir predicando, seguir enseñando, seguir abriendo grupos en casa, seguir discipulando. Entonces, a la primera dificultad, al primer problema, vamos a renunciar, vamos a dejar de venir a la iglesia, vamos a dejar de ser fieles, o vamos a ser comprometidos, ¿no? Entonces vamos a ver a través de la historia de un hombre llamado Elías en Primera de Reyes, cómo este hombre también, al igual que los anteriores que hemos estado estudiando, les pasó una serie de cosas. Sin embargo, su compromiso estuvo firme, ¿no? Lo que resalta es su compromiso con Dios. Elías no fue enviado tanto a consolar, a hablar así bonito, tiernamente, sino él vino a confrontar. Y vamos a verlo en el libro de Primera de Reyes 17. Elías aparece en escena, más o menos en el contexto cuando en Israel el rey era Acab, su esposa Jezabel. Acab fue un rey que hizo todo lo malo, ¿no? Adoraba y provocó la idolatría en el pueblo de Israel. Entonces, en medio de esa escena donde el rey es malo y su esposa, ni qué decir, lo peor, ¿no? Jezabel la mala, que llevaron al pueblo de Israel tras ídolos. Entonces, en ese escenario es donde Elías aparece. Obviamente, Elías era el profeta de Dios. Y un profeta es la boca de Dios. Quiere decir que todo lo que Elías estaba hablando, en este caso a Acab y así al pueblo de Dios, lo que él decía era porque Dios primero le comunicaba a él y luego él transmitía. Y por ejemplo lo podemos ver en Primera de Reyes 17:1. Elías está allí y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios le había dicho, no va a haber lluvia, y él va y sin miedo va y se le enfrenta a Acab y le dice, no va a haber lluvia. Luego, en el versículo 20 del mismo capítulo dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, porque Elías le había dicho, mira, vamos, reúneme a todos los profetas de Baal y de Acera y vamos allá en el monte Carmelo, vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Elías estaba molesto, como un hombre de Dios estaba molesto, como este rey Acab llevaba hacia lo malo, hacia el pueblo. Entonces, Elías quería traer de vuelta al pueblo de Dios hacia nuestro Dios, ¿no? En arrepentimiento, pero entonces tenía que suceder esto. Entonces lo desafió a Acab. Vamos a ver en el monte Carmelo quién es el verdadero Dios. Entonces dice acá en el versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. 22 dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escoja ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien, bien dicho. Entonces, en el verso 41, ¿no? Ya había pasado que se dio el desafío, y si nos salteamos un poquito la historia, vemos que Dios respondió con fuego.
al altar que había levantado Elías, ¿no? Entonces todo el pueblo se arrepintió en ese momento y buscó a Dios de corazón. Pero, ¿no? En ese momento Elías, lo vemos en el versículo 41, a ver, me permiten, es en el 18:41, dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Entonces ya Dios le había comunicado nuevamente a Elías que ya había terminado el tiempo de sequía. Entonces Elías había degollado en aquel monte Carmelo 450 profetas de Baal. Entonces podemos ver acá cómo Elías en diferentes situaciones fue la boca de Dios, ¿no? Primero para que haya sequía, luego para que haya lluvia. Se enfrentó a Acab, lo confrontó, ¿no? Por boca de Dios, porque tenía que demostrarse quién era el verdadero Dios. Y miren, pasó una serie de situaciones cuando vemos en el capítulo ya 19, ¿no? Cuando ya se dio la gran victoria, donde Dios demostró ser el verdadero Dios, porque descendió fuego del cielo y entonces se quemó todo el altar, a pesar que habían echado bastante agua al altar, mientras que el altar de Baal no pasó nada porque era un falso ídolo, ¿verdad? Entonces, cuando sucedió todo esto, podemos ver en escena a nuestro personaje Elías, a nuestro amigo Elías, que él tuvo que vencer 3 cosas importantes que vamos a aprender el día de hoy para no fallar en su compromiso con Dios. Y creo que estas cosas tú y yo también las pasamos en algún momento de nuestra vida y que tendríamos que aprender a vencerlas con la ayuda del Espíritu Santo para poder mantener firme nuestro compromiso con Dios. Porque si tú simplemente dices, sí, yo prometo delante de Dios serle fiel, pero no vences estas 3 cosas, muy difícilmente serás fiel a ese compromiso con Dios. Vendrán momentos difíciles como estos hombres de Dios y de repente ya no te vemos en la iglesia, de repente ya no eres fiel en tu mayordomía, de repente ya dejas el liderazgo, dejas de hacer la gran comisión como es ir y hacer discípulo. 3 cosas que quiero dejar en sus corazones. El primero es, Elías tuvo que vencer el miedo. Cuando se dio la gran victoria ahí en el Monte Carmelo, ¿no? Acab regresó a su casa y le dio, dice en el versículo 1 en adelante, dice, Acab dio a Jezabel la nueva o la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, o sea, Elías se levantó y se fue a salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Mire, Elías, el poderoso Elías, primero lo confronta a Acab, un acto de valentía. ¡Wow! El poderoso Elías. Habla ahí en el Monte Carmelo, hace la demostración que Dios es el verdadero Dios, entonces la gente se arrepiente y busca a Dios. Le dice a Acab, ahora vete, mejor dicho, porque ahora corre porque la lluvia te alcanza a medio camino. Elías no tuvo miedo de desafiar a Acab ahí en el Monte Carmelo, no tuvo miedo al poner en orden a esos 450 profetas de Baal. Pero cuando Acab le dice a su esposa Jezabel lo que había pasado y Jezabel promete matarlo a Elías, así como Elías había matado a los profetas de Baal, él escucha y entró miedo a su vida. Y luego dice acá que se fue, ¿a dónde se fue? Se fue a refugiar, ¿no? A un lugar, a Berseba, dice, y se fue a escaparse porque su vida peligraba. ¿Cuántas veces, estando ya conociendo de Dios, experimentamos el miedo? Yo recuerdo que cuando yo recién empecé a servirle a Dios, yo tenía miedo a cómo desenvolverme como pastora. Yo les he contado alguna vez que tenía mucho temor
a hablar en público, a que me vieran las personas, porque en un grupo en casa, pues el líder está sentadito allí y todo el mundo le está mirando, ¿verdad? No están mirando a otro sitio, todos centran la mirada en el líder. Entonces yo era la líder, entonces todos me iban a mirar, iban a ver mis errores y yo estaba nerviosa y entonces estaba con dolor de estómago por la tensión y cada vez que iba a venir ese día que yo me tenía que reunir, un día con las damas, otro día con los caballeros, otro día con los jóvenes, tanto era el temor que yo tenía, el miedo, que me venían los cólicos, ¿no? De la tensión, del miedo. Pero con todo eso tenía que afrontar y semana a semana transpiraba de nervios, que no pasaba. Pero yo sabía que tenía un compromiso con Dios, con el cólico de cada semana, con los sudores de los nervios, con todas a veces estaba enseñando y con los nervios se me iba el pensamiento. Yo decía, ay, ¿qué estoy hablando? Y los nervios, pero con todo y eso entonces, porque yo me sentía como que no podía. Y siempre lo nuevo, lo desconocido produce cierto miedo, ¿verdad? Al menos eso pasaba conmigo. Pero el compromiso que yo tenía con Dios, yo había hecho un compromiso con Dios, yo te voy a servir así como mi esposo te sirvió. Yo te voy a servir, Señor. Aun cuando sea muerto mi esposo, yo te voy a servir. Ese fue el compromiso que yo hice con Dios. Y en todo este tiempo, ¿qué no he pasado? Lágrimas, y miedo a muchas cosas, miedo al futuro, qué va a ser de mis hijos, miedo de repente a no saber cómo afrontar la crianza de ellos. Pero mi compromiso con Dios siempre ha estado firme. Y yo te pregunto en este día, ¿qué miedos atraviesas tú? ¿Has conocido de Dios? ¿Has dado tu primer paso de conocer, de aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Cuánto tiempo de cristiano ya llevas? Pero yo te pregunto, ¿cómo está tu compromiso con Dios? ¿Cómo ha estado tu compromiso en los problemas que has pasado o que estás pasando? ¿Cómo es tu compromiso con Dios cuando estás triste? ¿Cuándo es tu compromiso con Dios cuando al parecer tú pediste algo a Dios pero no salieron las cosas como tú pensabas? ¿Cómo es tu compromiso con Dios? ¿No? Entonces, el miedo va a venir muchas veces. Siendo cristiano, va a venir miedo al futuro, miedo a la confrontación también, ¿no? Por ejemplo, cuando uno asume el liderazgo y entonces tenemos que ver con el problema de un discípulo, de otra discípula, entonces tenemos que conversar con uno, conversar con otro. Yo recuerdo que anteriormente ahí me daba miedo, ¿no? Porque a veces me decía una versión, pastora, fulanita de tal me ha dicho tal cosa. Y conversaba con la otra persona y me decía, no, pastora, así no es, ella es la que me ha dicho tal cosa. Entonces me decían versiones diferentes. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Llamar a las dos personas, sentarme a conversar. A ver, ¿me puedes repetir lo que tú me dijiste? Muy bien. Ahora tú me puedes repetir lo que me dijiste y a ver quién estaba tal vez cambiando las cosas. Pero ahí me daba miedo eso, ¿verdad? Porque yo decía, voy a descubrir a una que no me está diciendo la verdad y me va a mirar mal a mí. O se van a mirar mal entre ellas. Entonces yo por miedo a esa confrontación, a conversar y a ver realmente cuál es el problema para poder dar el consejo sabio a cada una de ellas, le tenía miedo. Pero ¿cómo tuve que enfrentar ese miedo? Por mi compromiso con Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando recién venimos del encuentro o vamos ya empezando a entender nuestro compromiso con Dios y tu líder te dice, bueno, ya Dios te sanó, Dios te viene liberando, ya los temores que tú tenías antes, las heridas, ya lo vas superando, ahora vamos a lo que de gracia hemos recibido, ahora nos toca dar de gracia. Entonces vamos a predicar el evangelio, vamos a hablar a esa vecina, a esa amiga, a ese amigo. Entonces el compartir la palabra de Dios te da miedo muchas veces, ¿no? De repente cuando toca el turno de abrir un grupo en casa y liderar un grupo, nos da miedo. El predicar nos da miedo. El enseñar en encuentro, por ejemplo, el ser maestro en nuestras escuelas, ¿verdad? Enseñar en los 12 pasos, ser tutor y todas esas cosas vienen a nuestro corazón. En ese momento nos da cierto miedo, pero tenemos que aprender con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, a vencer ese miedo porque está de antemano nuestro compromiso con Dios. Mire lo que dice Isaías 35:4. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlo. Entonces mira, acá nos dice que los que están con miedo, seamos fuertes y no temamos. El Salmo 46 también nos habla, dice,
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios es nuestro pronto auxilio. Mire lo que dice Proverbios 18:10 también. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Tú estás teniendo miedo a algo, corre a Dios. Él es tu torre fuerte. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y en Isaías 40:31 también dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestro amigo Elías había estado agotado físicamente porque había degollado, dice, 450 profetas. Imagínense. Terrible el desgaste espiritual, primero ahí en el Monte Carmelo y luego tener que degollar a los 450 profetas. Estaba muy agotado y como estaba agotado, estaba vulnerable, vino el miedo. Pero dice acá que si tú estás así, si no tienes fuerzas para seguir, corre a la presencia de Dios, que vas a obtener nuevas fuerzas, vas a levantar tus alas como las águilas, vas a correr y no te vas a cansar, vas a caminar y no te vas a fatigar. Amén. Lo segundo que tenemos que vencer para poder tener firme nuestro compromiso con Dios es lo mismo que hizo Elías. Elías le tocó vencer la depresión. En Primera de Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Elías acababa de tener una gran victoria ahí en el Monte Carmelo, pero estaba cansado, estaba vulnerable. Y sabe, muchas veces tenemos que tener cuidado con esos tiempos de vulnerabilidad. Tú tienes que saber como cristiano cuáles son tus tiempos vulnerables. Cuánto el enemigo te comienza a molestar en la mente, con pensamientos, cosas en tu corazón. Miren, la depresión es sentirse triste, melancólico, abatido, te sientes como derrotado, frustrado y hasta irritable. En algún momento te puedes sentir desesperanzado y hasta con pensamientos de muerte, así como Elías: quítame la vida. Mira, Elías estaba deprimido. A mí esto yo entendí, miren. Elías estaba cansado, le entró la depre y deseó morirse. Pero su compromiso con Dios estaba firme. Él no dijo: voy a renunciar al liderazgo, pastora, lo siento. Él no dijo: voy a renunciar a ser profeta, voy a renunciar a Dios, porque mira cómo estoy de cansado, qué sé yo. No. Él prefirió, cansado así, se le metió el bichito: mejor quiero morirme. Que tampoco es bueno, pero ahí lo vemos, diciéndole a Dios: mejor quítame la vida. Y esa depresión muchas veces también aborda a nuestros corazones, aún siendo cristianos. Y tenemos que entender, amada iglesia, que la depresión es un espíritu. Y ese espíritu de depresión y de muerte vino al corazón de Elías y muchas veces viene a tu corazón y al mío también, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios, a reprender todo espíritu de muerte, a reprender todo espíritu de desánimo. Por eso es que el pasaje anterior que leímos es que tenemos que ir a la presencia de Dios, porque Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra roca fuerte. Y mira lo que dice Mateo 11:28. Si es que tú estás cansado y abatido, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados? Muchas veces he tenido que enfrentar esa situación. A veces tener que ver tantas situaciones en la iglesia, los discípulos, a veces uno quiere que avancen los discípulos y no avanzan. Entonces uno se siente por un momento como frustrado. Yo creo que no soy buena para pastora, no soy buena para líder y no me obedecen y ya estábamos logrando y otra vez regresó al mundo. Pero dice acá que
tenemos que ir a la presencia de Dios, a vaciar nuestra frustración, nuestro cansancio delante del Señor. Y mira, 1 de Pedro 5:7, también el Señor nos habla en su palabra, dice: ponga todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué es lo que te está preocupando en este tiempo? Tal vez es tu trabajo, tal vez es la economía, problema de salud, un familiar. Si eso te está agobiando, no es para que tú renuncies al compromiso con Dios, sino más bien busca a Dios y entrégale, dice acá, toda tu preocupación y deja tu ansiedad en las manos de Dios. Y luego que has dejado al Señor, espera en Dios. Mira lo que dice el Salmo 40:31. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces, tú puedes en el nombre de Jesús superar también, vencer la depresión, pero no fallar tu compromiso con Dios. Y por último, Elías también tuvo que vencer la soledad. Después de que había tenido esa gran victoria, huyó porque Jezabel había prometido matarlo, ¿no? Y en Primera de Reyes 19, verso 9 al 10 dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y mire lo que dice ahí: y solo yo he quedado, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías se aisló, estaba deprimido, sintió miedo, pero se metió aquí en una cueva y se sentía solo. Dijo: solo yo he quedado. En ese momento Dios lo había ministrado cuando se quedó dormido ahí en un árbol, bajo un árbol. Tan cansado estaba que envió a su ángel y le dijo: levántate, come. Elías comió, volvió a dormir, otra vez el ángel: levántate y come. Y por 3 veces Dios tuvo que ministrarle, pues si estaba cansado, pues tenía que dormir, si estaba con hambre, tenía que comer. Y miren, Dios no es ajeno a cuando tenemos hambre, a cuando estamos cansados, y Él nos manda a descansar y dormir y nos manda a comer. Pero no solamente había que comer y dormir, amada iglesia, había que seguir siendo profeta. Él era profeta, su propósito aquí en la tierra era el que tenía que servirle a Dios. Entonces, Dios, en otras palabras, tenía que ministrarlo bien a Elías para que Elías siga cumpliendo su labor. Entonces Elías se levanta, come y todo, pero vuelve a meterse en esa cueva, y Dios le dice: Elías, hay mucho trabajo que hacer, ¿qué haces en esa cueva? Vamos a ir al verso 11, le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y ahí Dios lo ministra. Entonces, muchas veces nosotros queremos cuando estamos en esa situación parecida a la de Elías, queremos una voz audible, que Dios nos hable, o queremos una cosa así espectacular, pero muchas veces su presencia ahí, porque miren, Dios no estaba, dice, en ese terremoto, no estaba en ese viento fuerte, no estaba en el fuego, sino estaba en ese silbo apacible y delicado. Muchas veces su presencia es así. Cuando estamos sintiéndonos deprimidos, cuando estamos teniendo miedo, lo que tenemos que hacer en ese momento es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando estamos sintiéndonos solos, como Elías también lo pasó, tenemos que buscar en la presencia del Señor, porque en ese silbo apacible, dice, ahí Dios ministró el corazón de Elías. Y miren, Elías recibió el mandato de nuestro Dios y le dijo: Elías,
Una vez que lo ministró, le dijo, mira, tienes que continuar con tu labor de profeta, tienes que ir a ungir a Hazael, rey de Siria, a Jehú, rey de Israel, y también tienes que ungir a Eliseo como el nuevo profeta, ¿no? Entonces, definitivamente Dios entendía su cansancio, entendía que él pasaba la depresión, él pasaba el miedo y ahora la soledad. Dios estaba para ministrarlo, pero en otras palabras le tenía que decir, la vida hay que continuarla, tienes que continuar con tu propósito. En otras palabras, Elías, recuerda el compromiso que tienes conmigo. Y para cerrar, digamos, la administración, Dios le dice a Elías en el versículo 18, por si acaso, Elías, 7,000 hombres han quedado fieles a mí. Elías pensó que él era el profeta, el único fiel, el único temeroso, el único comprometido, y por eso se estaba sintiendo solo. Pero esa soledad también se debía parte a la ignorancia de que Dios había provisto 7,000 hombres fieles tal como era él. Entonces, muchas veces tú y yo nos sentimos solos también. Y la soledad no tiene que ver con estar sin personas a nuestro alrededor, porque la soledad también es otro espíritu. Sin embargo, cuando vamos a la presencia de Dios, Dios nos ministra. Y mira lo que dice Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque cuida de ustedes. Definitivamente Dios nos habla en su palabra que no estamos solos, que si nuestro padre y nuestra madre por el último nos han abandonado, nuestro Dios con todo nos va a recoger. Se trata de en este momento creer a lo que Dios dice en su palabra a nosotros. Elías estaba sintiéndose solo allí en esa cueva y Dios le tuvo que decir, mira, no estás solo. La soledad que tú estás experimentando es porque hay ignorancia en ti, Elías, en otras palabras. Y muchas veces por ignorancia a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice a nosotros, para ministrarnos, para consolarnos, para reanimarnos, para que tengamos nuevas fuerzas y sigamos adelante, por ignorancia a su palabra, muchas veces fallamos el compromiso porque decimos, no, ya no aguanto esta soledad. Sabes, mientras vamos camino a nuestro propósito, vamos a experimentar la soledad. Y no es malo experimentarla. Número 1, vamos corriendo a su presencia. Número 2, aprovechar esos tiempos de soledad, así como David lo hacía allá en el campo, para orar, para darle alabanza, para darle adoración a Dios. Yo creo que esos tiempos de soledad son para acercarnos más a Dios con todo nuestro corazón. Además, en Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Son las palabras de nuestro Dios que no podemos ignorar, amada iglesia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Mucha gente abandona su compromiso con Dios porque se siente solo, porque de repente trabajaste tanto y pareciera que no hay recompensa, pero Dios te dice en este día, tú no estás solo, porque es su palabra y no puedes ignorar su palabra, no puedes hacer caso a la voz del enemigo, hazle caso a la palabra de Dios. No te puedes deprimir, no puedes sentirte solo y abandonarte por ignorancia a lo que tu Padre Celestial ha dejado dicho para ti en su carta de amor. Yo quiero terminar en este día, amada iglesia, diciéndote, has hecho un compromiso con Dios de amarle, de servirle, de obedecerle, de serle fiel. ¿Qué tan fiel eres en tu compromiso con Dios? ¿Sigues siendo comprometido, congregando? Bueno, hoy todavía lo estamos haciendo a través del Facebook,
pero ya este miércoles tenemos nuestra primera reunión presencial con los adultos, luego la siguiente semana tenemos ya reunión presencial con los jóvenes y así vamos a tener nuestra reunión presencial toda la iglesia un domingo. ¿Qué tanto estás comprometido con Dios? ¿Qué tan comprometido estás con Dios para asistir todos los días que te toca tu grupo en casa? Yo recuerdo a uno de mis hijos cuando estaba estudiando, un día me dijo, mami, no me he podido matricular en la universidad en tal curso. Yo le pregunté, ¿por qué no te matriculaste? No, es que lo puedo hacer el próximo ciclo, me dice. Así le digo, bueno, no, y además me dijo, además se cruza con el día de mi célula, en ese tiempo le llamábamos célula. Y realmente me impactó su compromiso con Dios. Él dijo, a ver, mi Dios, dijo, de repente lo puedo llevar el otro ciclo, no hay problema, pero no quiero faltar a mi grupo en casa. Eso se llama compromiso, amada iglesia. Cuando uno tiene compromiso, uno saca fuerzas de donde no hay. Cuando uno tiene compromiso con Dios, uno no dice, no puedo, no quiero, lo siento, pastora, lo siento, líder, tengo que hacer esto, lo otro, qué pena. No, cuando uno está comprometido, no hay el no puedo, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Sigue siendo fiel en tus diezmos, en tus ofrendas? Porque mira, es fácil servirnos de Dios, que Él nos bendiga, que Él nos sane. Es increíble que muchas personas, cuando tienen un problema, cuando están enfermos, cuando están asustados por algo, piden oración y entonces ahí asisten al grupo y entonces hacen todo un laberinto porque parecen que están buscando a Dios con todo su corazón. Una vez que pase el susto, hasta pronto, hasta el próximo problema. O sea, nos servimos de Dios, queremos sus beneficios, pero, ¿sabes? Tenemos que aprender a recibir de Dios, pero también a dar. Por eso hablamos de compromiso. ¿Cuál es tu compromiso con Dios? ¿Cuál es tu compromiso con tu iglesia? ¿Sigues siendo comprometido con tu iglesia? ¿Sigues siendo generoso en tus diezmos, en tus ofrendas? ¿Sigues siendo comprometido con tu líder? Porque Dios te puso en un grupo en casa. Y debemos obediencia al líder que Dios ha puesto en tu grupo. No será perfecto, pero es el líder que Dios ha puesto en tu grupo. ¿Te pones de acuerdo junto con tu líder a avanzar en todos los acuerdos que hacemos aquí en la iglesia? ¿Estás comprometido? ¿Estás comprometido con Dios para servirle? ¿Estás comprometido con Dios para orar cada día? ¿Estás comprometido con Dios para leer su palabra cada día? ¿Qué tan comprometido estás con la visión de nuestra iglesia? ¿Sabes? No solamente es pedir oración, que estás enfermo, que te falta dinero, que pasó esto, que tu problema y tu problema. ¿Sabes? El compromiso tiene que ver con dar. Recibes, es como un matrimonio. Tú recibes del cónyuge, pero también estás para dar. Nadie se casa solamente para que me bendiga, para que me ame, para que yo sea feliz, para que me dé y que me dé. Ese matrimonio no funciona. Tiene que haber compromiso de ambas partes. Tú me das, pero yo te doy. Mejor yo te doy y después recibo. ¿Qué tal así el compromiso? Entonces le damos a Dios nuestro compromiso y en consecuencia en ese darle también recibimos, amada iglesia. Amén.